Voy a aprovechar los momentos más candentes de la radio, por ejemplo, la cortina de Carlos Solero, que ya en instantes viene, para vender lo que viene después, porque hoy, luego, en la segunda hora del programa, vamos a tener una entrevista con el director de una película que está siendo multipremiada en distintos lugares, festivales y demás, dirigida por Axel Monzú. Vamos a hablar con él. Axel Monzú es el director de Por tu bien, una película que está nominada a los premios Cóndor de Plata como mejor ópera prima. También una de sus actrices como Revelación, una película filmada en Misiones, que aborda temas como la identidad, la adolescencia, la violencia familiar, con una mirada sensible y potente. Hoy hablábamos de lo que como hecho noticioso nos tiene conmocionados, así que bueno, hablar de una película que trace esos elementos, la identidad, la adolescencia y las violencias. Bueno, nos parece que el cine nos puede dar también la oportunidad de eso que decíamos antes, sentarnos, conversar. ¿Cuándo vamos a frenar la moto? Vemos una noticia como esta que está siendo tan cruel, ver imágenes de un niño matando a otro, y no vamos a frenar. ¿De verdad no vamos a frenar? ¿Vamos a seguir como si nada pasara? Bien. Tal vez una conversación, una entrevista, una película, un documental, un libro, un poeta, una canción, el pensamiento colectivo nos haga reflexionar lo que tenemos que hacer, ¿no? Para que estas imágenes no sean hechos noticiosos como uno más, como las pantallas te muestran un hecho noticioso y al rato te muestran, no sé, el gol de Boca. O si estás viendo por internet, después del gol de Boca, la imagen de un niño disparando en una escuela y después 2 gatitos jugando con un ovillo de lana. Frenemos, Aproveché este momento, la cortina de Carlitos Solero, la levantamos un poquito porque ahora viene su segmento de las palabras y las cosas. Carlitos Solero en este martes 31 de marzo, cerrando el mes, la presencia de nuestro amigo Carlitos Solero. Buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Aldo Rufinenko. Bueno, estamos en una celebración. Ajá. La celebración del centenario de la publicación de la novela El juguete rabioso de Roberto Alt. Bien. Y tenemos en las manos la edición que hizo la editorial Alfaguara para este centenario. Mira, El juguete rabioso. Sí. Título inquietante que le puso Ricardo Giraldes, el autor de Don Segundo Sombra y Raucho, 2 novelas realmente muy interesantes que yo conocí gracias a mi amada mujer Patricia Alonso. Sabía de la existencia de las novelas, pero no las había leído con la atención que merecen. La novela originalmente Roberto la había titulado La vida puerca. Ricardo Giraldes, que la leyó en profundidad, le puso el título de uno de los capítulos. Lo puso a la sazón de secretario, de su secretario, a Roberto Alt, y pagó la primera edición de esta novela y le cambió el título. Esta edición crítica tiene textos de Julio Cortázar, Juan Carlos Bonetti, Ricardo Piglia, Juan José Sebrelli, Beatriz Arlo, Ismael Viñas, Oscar Mazota, Jorge Laforgue, Guillermo Sacomano y Claudio Seiger. Nosotros queremos compartir el comienzo de esta novela que realmente escribió Roberto Alt en 1926 y que tiene la fuerza de un cross a la mandíbula ya el comienzo. Pensemos en este joven que 10 años antes tuvo que irse de la casa porque su padre le pegaba todas las mañanas. Es más, lo amenazaba la noche anterior con que le iba a pegar. Con lo cual, este adolescente, que su primer escrito publicado fue Las ciencias ocultas de la ciudad de Buenos Aires, porque se fue a trabajar, esto es de la vida real de Alt, ¿no? Que estamos contando y es bastante terrible, ¿no? Se fue a trabajar a una librería de usados que tenía un zapatero remendón. Y entonces ahí conoció a alguien que se dedicaba a las ciencias ocultas, que le dio alojamiento. Pues le dio lástima a este adolescente que vivía ahí en la trastienda del local del zapatero remendón. Y así empieza El juguete rabioso. Cuando tenía 14 años me inició en los deleites y afanes de la lectura pandoleresca
un viejo zapatero andaluz que tenía un comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanca, ensaguando una casa antigua de la calle Rivadavia entre Sudamérica y Bolivia. Decoraban el frente del cuchitril las polícromas carátulas de los cuadernillos que narraban las aventuras de Montant, el pirata, de Buenongo, el mohicano, y nosotros los muchachos al salir de la escuela nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta, descoloridos por el sol. A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarrillos barrilete. El hombre renegaba de tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros. Era cargado de espaldas, carizumido y barbudo, y por añadidura algo cojo, una cojera extraña, el pie redondo como el casco de una mula con el talón vuelto hacia afuera. Cada vez que le veía recordaba este proverbio que mi madre acostumbraba a decir: guárdate de los señalados por Dios. Solía echar algunos párrafos conmigo y de tanto en tanto escogía un descalabrado botín entre el revoltijo de hormas y rollos de cuero. Me iniciaba con amarguras de fracasado en el conocimiento de los bandidos más famosos de las tierras de España, o me hacía la apología de un parroquiano rumboso a quien ilustraba el calzado que le favorecía con 20 centavos de propina. Como era codicioso, sonreía al evocar al cliente, y la sórdida sonrisa que no acertaba a hincharle los carrillos arrugábale el labio sobre sus negruzcos dientes. Cobróme simpatía a pesar de ser un cascarrabia, y por algunos 5 centavos de interés me alquilaba sus libracos adquiridos en largas suscripciones. Así, entregándome la historia de la vida de Diego Corrientes, decía: un chaval, hijo, qué chaval, era más lindo que una rosa, y lo mataron los Migueletes. Temblaba de inflexiones broncas la voz del menestral. Más lindo que una rosa. Sí, él tenía la sombra, recapacitaba luego. Figúrate tú, daba al gol el pobre lo que quitaba el rico. Tenía mujer en todos los cortijos. Sí, era más lindo que una rosa. En la mansarda, aprestando los olores de engrudo y de cuero, su voz despertaba en el sueño con montes reverdecidos. En las quebradas había zambras gitanas, todo un país montañero y religioso aparecía ante mis ojos, llamado por la evocación. Así empieza El juguete rabioso de Roberto Alba. Una novela más que recomendable, que uno lee en la adolescencia, o si se quiere los 18 años más o menos, que impacta. La historia de Silvia Astier. Pero ya, como dicen algunos de los lectores de esta novela, que nosotros vamos a compartir aquí algunos comentarios antes de escuchar la voz de Julián Centella con su poema Buenos Aires. No podemos no asociar a Roberto Alba con Buenos Aires. Sí, claro. No necesariamente con el tango. Como bien dice Julio Cortázar, no era la música que le gustaba. A Roberto Alba le gustaba Beethoven y le gustaba Brahms. Mira. Y detestaba ese tango del farolito, la paica y el compadrito. Mira vos, realmente era así. Me interesa mucho el testimonio. Si bien muchas veces era algo que él describía con sus palabras, de algún modo. Él describía al hombre. Sus aguafuertes describían por ahí paisajes que muchas veces el tango lo describía al hombre y a la mujer de Buenos Aires angustiados. Sí. Y tal como Alfonsín Storni decía que en Buenos Aires la angustia flotaba a 2 metros del suelo. Podemos escuchar a Julián Centella si quiere, dale, con el poema Buenos Aires. Después vamos a contar qué contaba Juan Carlos Bonetti de cuando conoció a Roberto Alba con su novela, hasta ese momento inédita, llamada Tiempo de Azar, y cómo Roberto Alba lo recibió en la redacción del diario Crítica, de Natalio Botana. Vamos a escucharlo ahora a Julián Centella. Después venimos con Juan Carlos Bonetti, con Julio Cortázar, con Ricardo Piglia y con Beatriz Arlo. Bien, vamos. Como un ovillo que madura el gato, la noche aquella en que yo puse el hombro a tanta soledad sin parecido, y me creciste así de un modo, de repente, como suceden ciertas cosas, la lluvia de una vez, el día siguiente, un convencimiento, la muerte de una rosa, la voz de una guitarra presenciada de Alba,
el recuerdo de esquinas fabulosas que aún atiende una leyenda excluida de palabras. Me naciste, no entiendo la razón ni el misterio, cuando un tiempo de patio me sabía su habitante, con pollera de niebla se paseaba la tarde. Pienso en la antigüedad del barrio que aguardaba, tácita convención de edad y de aire. Puedo excluir al tango desangrado patrimonial lenguaje, con que remiendo a veces el cielo de esta mi Buenos Aires. Descarto formulaciones, nunca me justifico. Aún más, quiero desentenderme. Mi hambre no necesita el pan de nadie. Con mi hambre me alcanza. De noche me acuesto con Buenos Aires. Y eso ya basta. La amo. Digo, la amo. Y más todavía. La siento inventada por mí, la sufro tanto. En ella está la muerte de mis muertos, y yo, contrajugado, escolazao, solo, patrón de mis lágrimas que me nacen del hueso, y desde la arquitectura gris de un abandono, en que renuevo como frente a un espejo mi desastrosa imagen, que no recoge nadie. Te debo, Buenos Aires, las espinas, mira cuánto te debo, cuánta es mi nada. Vivo dejando mi ternura en cada esquina, crezco de amor infortunado, y es de andar por tus calles que me parezco a vos, a nadie más que a vos, mi Buenos Aires. Ahí estaba, ese recitado. El hombre gris de Buenos Aires, Julián Centella, quien le ha dedicado un maravilloso libro, Lautaro Kahler, que creo que sería interesante que pasara por esta radio. Ajá. De alguna manera, una entrevista a Lautaro Kahler, alguien que conoce mucho, entre otras cosas, de tango. Claro. Tiene un libro dedicado a las orquestas típicas de esta ciudad, tiene un libro dedicado a José González Castillo, gran dramaturgo e impulsor de la peña de los artistas de Boedo, ¿no? Buenos Aires. Padre de Catulo Ovidio Castillo. Cátulo Castillo. Que se iba a llamar, lo hemos contado 2 veces en este micrófono, pero se iba a llamar Descanso Dominical González Castillo. Sí. Pero bueno, después no lo dejaron. Entonces se llamó Cátulo Castillo. Catulo Ovidio Castillo. Bien, vamos a contar. Juan Carlos Bonetti era un joven escritor en 1935, y su amigo Costia, que era un periodista y poeta anarquista, los iba a hablar con Roberto Val, a ver si lograba publicar esta novela que se llamaba Tiempo del Azar. La había tenido Roberto Val en sus manos, y bueno, nos lleva ahí a la redacción de Crítica, el diario de Natalia Botana, y lo iba hojeando con cada 5 páginas, cada 10 páginas. Entonces Bonetti dice: yo tenía la percepción de que este hombre no estaba leyendo la novela, de ninguna manera. Entonces le dice, y Alde estaba en momento de apogeo de sus Aguafuertes, en el diario Crítica, porque escribió Aguafuertes porteña en el diario Crítica, en el diario El Mundo, que era de Mucio Sáenz Peña. Entonces le dijo a Alde, mira, yo quiero saber, si le dice a otro que estaba ahí, dice, yo publiqué algo este año. Había publicado ya Roberto Val El Juguete Rabioso en 1926, el 31 había publicado Los 7 Locos, y poco tiempo después Lo Lanzallamas y El Amor Brujo. Mirá si Roberto Val, Aldo, no iba a saber si había publicado algo ese año. Sí, claro, obviamente. Dice, no, todavía no. Dice, bueno, entonces esta es la mejor novela que se va a publicar este año en Buenos Aires. Ya la había leído, y le dijo, cuando yo paso por la calle Corrientes y sale una novela nueva, la hojeo y cada 10 páginas puedo saber si es buena o no. Dice que se encontró con un hombre, está hablando en 1935, Roberto Val muere en 1942. Le dice, me encontré con un hombre atlético. Claro, en esa época Roberto Val estaba practicando boxeo en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Alguien que no creía absolutamente en casi nada, más que en el fondo, dentro de su cierto cinismo filosófico, creía en los valores humanos. Roberto Val, me refiero.
La lectura que hace Onetti es realmente interesante, porque él dice que no se va a poner en crítico literario, sino, digamos, que le interesa lo que está en el trasfondo de esta novela, que es justamente la caracterización de los personajes que va construyendo Roberto Alt en la novela, cosa que también encontramos en Julio Cortázar, que no se pone en crítico literario, que dice: me tuve que encontrar con toda la obra de Roberto Alt, y lo hizo en una isla caribeña, justamente, ¿no?, cerca de México. Sí. Así dice: tuve que leer toda la obra de Roberto Alt para comprender cómo se insertaba, para decirlo de alguna manera, el juguete rabioso dentro de la obra de Roberto Alt. Claro. Se vi esbozado allí, de alguna manera, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, las obras de teatro de Roberto Alt. Claro. Eso es lo que dice Cortázar. Sí. A mí me parece que valdría la pena, dentro de los minutos que tenemos, contar algunas de las cosas que dice Cortázar allá, porque creo que vale la pena. Pero cómo que no, por dice, favor. Escribo lejos de toda referencia. Alt y yo, solos en un rincón perdido de la costa pacífica. De alguna manera siempre estuvimos solos, uno y otro, uno con otro. En mi juventud lo leí apasionadamente, pero sin interesarme por los trabajos críticos que buscaron explicarlo después de su muerte. Incluso ignoro su biografía en detalle, salvo las antítesis en las solapas de los libros y en algunas páginas de Mirta Alt y de Raúl Larra. No se busque aquí un estudio, sino, como prefiero, el juego de vasos comunicantes entre autor y lector. Un lector que también llegó a ser autor y que cuenta entre sus nostalgias la de no haber tenido la suerte de que Alt lo leyera, incluso con el riesgo de que le repitiera su famoso y terrible: rajá, turrito, rajá. Era una de las cosas que solía decir Roberto Alt frente a alguna gente con ánimo trepador. Sí, era bastante cáustico, Alt, digamos que no regalaba elogios, por eso Onetti se sintió gratificado con lo que le dijo, ¿no? Dice algo que me parece interesantísimo acá, también Julio Cortázar: cualquiera sabe de esas esperanzadas exhumaciones que llegado el día practicamos con ciertos libros, ciertas películas, ciertas músicas, y de sus resultados casi siempre decepcionantes. A veces la razón está en las obras, a veces en quienes buscan repetir lo irrepetible, recobrar por un momento la juventud que mordía a ojos cerrados los frutos del tiempo. De tanto en tanto, sin embargo, salimos de un cine, de un capítulo o de un concierto con la plenitud del reencuentro sin pérdidas, de la casi indecible abolición de la edad que nos devuelve a los primeros deslumbramientos, todavía más asombrosos ahora, puesto que ya no tienen por apoyo la inocencia o la ignorancia. Me ocurre cuando vuelvo a Vampire, Les Enfants du Paradis o King Kong, cuando reescucho de Sacred Printemps o Mahoney Hamstone. Y en estos días en que retorno a las novelas y a los cuentos de Roberto Alt, conozco más su teatro. Casi 40 años después de la primera lectura, descubro con ese asombro que tanto se parece a la maravilla, hasta qué punto sigo siendo el mismo lector de la primera vez. Sí, pero para eso es necesario que Alt sea el mismo escritor que en sus libros no se haya operado la casi inevitable degradación y desleimiento que este siglo vertiginoso ha impuesto a tantas de sus criaturas. Ahora que salgo de su relectura como de una máquina del tiempo que me hubiera devuelto a mi Buenos Aires de los años 40, me doy cuenta de cómo muchos escritores argentinos que en ese entonces me parecían a la altura de Alt, Giralde, Girondo, Borges, Macedonio Fernández, vendría después Leopoldo Marechal, pero esa es otra historia, se me habían ido esfumando en la memoria como tantos otros cigarrillos. La esporádica lectura de algunos de ellos, por nostálgicas razones de distancia y tiempo, me dejó vacío y triste, sin ganas de reincidir, y tal vez por eso Alt se me fue quedando también atrás, sin que yo me animara a entrarle de nuevo, acordándome de flaquezas y de incapacidades de vistas por este viejo marinero más sabio y más triste, que podían ahogar definitivamente lo que tanto me había conmovido y enseñado en mi mocedad de grumete porteño. Esto dice Julio Florencio Cortázar.
Por el lado de Ricardo Piglia, sabemos que es alteano por naturaleza. De hecho, ya en La Invasión tenemos La Loca y Relato del Crimen. Le preguntan quién es Roberto Al Piglia, ¿no? Sí. Y él mismo se pregunta, sí, se autopregunta. Alguien que no es un clásico, es decir, alguien cuya obra no está muerta. Y el mayor riesgo que corre hoy la obra de Alp es el de la canonización. Hasta ahora su estilo lo ha salvado de ir a parar al museo. Es difícil neutralizar esa escritura. No hay profesor que la resista. Se opone frontalmente a la norma pequeña burguesa de la hipercorrección, que ha servido para definir el estilo vivido en nuestra literatura. ¿Y cómo se podría definir el estilo de Alp? Un estilo mezclado, diría yo, siempre en ebullición, hecho con restos, con desechos de la lengua. Alp hablaba el lunfardo con acento extranjero, ha dicho alguien tratando de denigrarlo. Creo que esa es una excelente definición del efecto de su estilo. Hay algo a la vez de exótico y muy argentino en el lenguaje de Alp, una relación de distancia y extrañeza con la lengua materna, que es siempre la marca de un gran escritor. La música, el fraseo, el estilo de Alp está como condensado en su apellido cargado de consonantes difíciles de pronunciar, inolvidable. Hay una anécdota interesante también que cuenta César Tiempo, muy amigo de Roberto Al. Es la siguiente. Roberto Al escribiendo Aguafuerte en el diario El Mundo, que tenía Mucio Sáenz Peña, como decimos, y este señor estaba preocupado, porque Roberto Al escribía también notas sobre la política contemporánea. Imaginémonos, Roberto Al murió en el año 42, pero en la Segunda Guerra Mundial. Y tenía como anunciantes Caballero, en el diario El Mundo, a empresas como la Shell, la Ford Motor Company, la Standard Oil Company. Entonces Roberto escribía en periódicos de izquierda, porque como era el escritor de Boedo, dijimos, entonces le preocupaba a Mucio Sáenz Peña el hecho de que le quitaran los anunciantes los avisos. Claro. Dice, no te hagas problema. ¿Y sabes lo que dijo Jorge Luis Borges de mí? Que yo escribo en un idioma mezclado con el prusiano, el origen prusiano de mi padre, y se me mezcla también en el castellano que utilizo el origen italiano de mi madre. Con lo cual dice, fíjate quién gobierna en Italia, quién gobierna en Alemania, dice, estoy salvado. Claro. Vos también estás salvado. Claro. Bueno, muy de Roberto Al todo esto que estamos diciendo. Nosotros, antes de pasar a la música inquietante de hoy. Una pregunta, a ver. Si esto es una elucubración. A ver. No se puede tener una certeza. Pero, ¿de qué podría estar escribiendo hoy Roberto Al? Se levanta, recorre los periódicos como lo hiciste vos, como lo hago yo, como lo hace la Oyencia, y ¿sobre qué tema se abraza y estaría escribiendo con su pluma filosa Roberto Al hoy? Yo creo que hoy por hoy a Roberto Al lo que más le preocuparía sería la guerra de Oriente Medio. Ajá. Sobre todo porque de alguna manera uno puede, con esto no descubro la pólvora, pero lo asocio con lo que escribe Beatriz Arlo sobre Roberto Al y sobre Horacio Quiroga. Nos sorprende un poco porque ella se preocupó de escribir acerca de alguna forma, la imaginación tecnológica, le llamo. Sí. Es decir, el uso que hacían de la ciencia y de las ciencias en su literatura, tanto Horacio Quiroga cuanto Roberto Al. Que no era un uso preciso, exhaustivo, pero pensemos en que, por ejemplo, en uno de los bombardeos fue bombardear una fábrica de pesticidas, Oriente Medio. No voy a detallar en qué territorio porque no me interesa eso, sino el peligro que implica para la población. Claro. La contaminación ambiental que se está generando, además, principalmente de las muertes, ¿no? De seres humanos. Claro. Pero en la novela Los Siete Locos, ahí Erdogan elucubra la fabricación de gas fosgeno, el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires, que el astrólogo menciona, uno de los personajes de Los Siete Locos, ¿no? Cabe acotar, para eliminar a la burguesía. Sí. Es decir, hay una serie de cosas allí que están planteadas que son ambiguas. No se sabe muy bien si el grupo de conspiradores quiere una sociedad socialista,
fascista. La ambigüedad de Roberto Al es deliberada. Yo creo que la preocupación de Roberto Al realmente era la condición humana en el siglo XX, y lo que pensemos que estas novelas son del año 31, 32, 33, con el ascenso del fascismo, o mejor dicho, el fascismo ya instalado en Italia de Mussolini, y el nazismo en ascenso en Alemania, y el estalinismo ya instalado en Rusia. Entonces estamos haciendo algo contrafáctico. Claro. Que escribía Roberto Al. Y después creo que estaría realmente enloquecido con ver esto de la posverdad. Es decir, qué publican los diarios y hasta qué punto nosotros tenemos que ver qué es la fake news. Ayer, por ejemplo, me encuentro con una persona. Supimos de la lamentable catástrofe climática que se dio en la población de Bombal, aquí en el departamento de Constitución, sur de Santa Fe. Sí. Bueno, ayer me encontré con una vecina al atardecer en Rosario, el barrio Planetario, donde me dice: algo parecido pasó en Córdoba. Me pongo a buscar en internet y no encuentro. Esa noticia no la encuentro. Fue hace 2 días en la provincia de Córdoba. Esta persona me lo dijo sin mala intención, pero quiero decir, ¿de dónde salió eso? No es que lo inventó, lo habrá escuchado, se lo habrán contado. Entonces, realmente esto de la posverdad implica un montón de cosas. Es decir, a ver, cuando se pusieron en duda la efectividad de las vacunas acá, durante el periodo previo a la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, digo, son cuestiones que la ciencia no es neutral. No hace falta que lo diga Joan Manuel Serrat con la lucidez que tiene Serrat, que no es la que tengo yo. Es decir, creo que Serrat es más lúcido que yo, sin duda ninguna. Joan Manuel Serrat, claramente. Pero me parece que Alp nos estaba alertando de un mundo realmente inquietante, y no es una metáfora. Sí. Bueno, ahora tenemos música más que inquietante. Son autores que nos siguen hablando, ¿no? También, cuando vos relees. Exactamente, leer un libro de Roberto Al, y sobre todo, estamos hablando de Los 7 locos y los lanzallamas, es estar leyendo la actualidad. Viste que yo te pregunté, ¿de qué escribiría hoy Roberto Al las noticias que ve? Bueno, Roberto Al y yo podría responder también, y ya nos escribió todo lo que teníamos que leer hoy también, ¿no? Tenía una obsesión por escribir, diría como un libro del gran escritor rosarino Juan Martini. Sí. Él escribía al margen del cable. Entonces tomaba los cables que llegaban a las teletipos, ¿no? Se llama así. Las teletipos del diario en que trabajaba. La previa de lo que es hoy Internet, las teletipos. Se ponía, exactamente, y se ponía a redactar sobre esa noticia. Claro. Que podía ser Amelia Earhart sobrevolando la Tierra, o alguna otra cuestión que ocurría en algún lugar del mundo. Y después hay un libro voluminoso publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es decir, son infinitos los aguafuertes, los apuntes y las reflexiones. Y ahora tenemos escribiendo los márgenes. Música más que inquietante. A ver, ¿cómo cerramos con la Fernández Fierro. Me encanta la Fernández Fierro. Fraterno saludo. Quiero dedicar esta columna. ¿A quién? A Patricia Mónica Alonso, mi amada mujer, a mi hija Rosa Libertad, a mi nieto Bautista Fernández y a mi primo Darwin Afonso, que hoy cumple 65 años. ¿Usted tiene un primo que se llama Darwin? Tengo un primo que se llama Darwin, que hoy cumple 65 años. Le mandamos un abrazo a Darwin. Yo nunca le había mandado saludos a Darwin. Bueno, le mandamos saludos a Darwin. La primera vez que lo puedo lograr. Bueno, un abrazo también, dedicada a la columna. Y la Fernández Fierro, usted sabe que me gusta mucho. Cada tanto la elige porque dice, con esto me lo meto en el bolsillo Aldo. Yo creo que con esta música Roberto Al se sentiría agasajado, porque no es tango justamente, ¿no? No. Es música urbana. Esta, música urbana. Bueno, gracias Carlitos Solero, nos vemos en la próxima. Fraternos saludos para todas y todos. Ahí está, la Fernández Fierro suena aquí en La Hormiga. Quédense que en un ratito una entrevista también, un cineasta que nos parece muy interesante para reflexionar sobre nuestro puro presente. Vamos.